Y le decíamos hace un rato que la pandemia de las manifestaciones anti-israelíes está en Europa como un virus que afecta a todas las sociedades, a todos los países, incluso a Alemania, un país que, bueno, usted sabe, tiene tanta cercanía por la historia con Israel. Ayer veíamos, entre otros lugares, en Frankfurt una enorme manifestación anti-israelí. Los factores seguros son muchos, pero vamos a abordar este virus con alguien que usted conoce, que vive en Alemania hace muchos años, periodista y además un muy buen analista de esta realidad. Me refiero a Guillermo Atlas. Querido Guillermo, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien y muy preocupados por lo que vemos, Guillermo, en Europa. La verdad es que aquellos que tenemos la misión periodística de ir siguiendo lo que acontece, vemos cómo, bueno, casi, sobre todo en los países más de Occidente, ¿no? Manifestaciones se tornan cada vez más masivas, multitudinarias y con un mayor odio hacia Israel. No sé si eso se extiende también a los judíos en Europa, los que quedan, y las comunidades judías cómo lo viven. Ya de esta manera te he planteado varias preguntas en este primer approach. Bueno, en realidad, digamos, sí, en Europa está más que nada concentrado la protesta o el odio disfrazado de protesta de los últimos tiempos como judío digamos, que vive fuera de Israel en Europa. Hay una sensación como de miedo, de dolor, cómo este odio antisemita de alguna manera se ha desatado con una fuerza brutal, ¿no? Sobre todo a partir, digamos, no sobre todo, especialmente ahora en forma manifiesta desde el 7 de octubre del 23, ¿no? Es decir, algo que estaba latente, eso lo sabemos, lo hemos compartido muchas veces, pero me parece que es importante subrayarlo, que ahora parece haber encontrado una vía libre para expresarse sin ningún límite, digamos, como que no hay, digamos, no hay tapujos, no hay censura a ese respecto, ¿no? Ese odio se manifiesta de muchas formas, ataques, amenazas directas en redes sociales, miradas cargadas de odio, digamos, cuando alguien te muestra como judío, con Akipá o con Maguen David, con, digamos, algún judío religioso que obviamente con las Peyot y todo se puede saber, identificar en algunas zonas de Alemania. El antisemitismo en Alemania y en Europa está escalando, tanto en cantidad como en intensidad. Eh, te leo solamente una pequeña estadística. En los primeros 3 meses del 2025 se registraron 1.047 delitos de carácter antisemita en Alemania, entre ellos 2 intentos de asesinato, según la Oficina Federal de Investigación Criminal, ¿no? Lo que acá sería el FBI, ¿no? Alemán. Alrededor de mediados del 2025, este BKA, o sea, el FBI alemán, reportó 554 casos vinculados a ideologías de extrema derecha, incluyendo 11 incidentes violentos, 267 originados, me causa gracia el eufemismo que utilizan, en vez de decir 267 atentados o delitos de ideología islamista, dicen ideologías extranjeras. Suena un poco absurdo. Con 6 actos violentos y otros basados en motivaciones religiosas. También se documentaron 15 atentados o delitos relacionados con grupos radicales de izquierda. Eh, digamos, en los últimos días, ustedes lo registran, yo sé, Radio High, digamos, está muy preocupada con estos temas y obviamente los transmite y los reporta. Eh, Hay todos los días alguna anécdota para contar respecto a discriminación, ataque, gente que está hablando hebreo y que el mozo les dice que se vayan del local. Ujú. Chicos en Francia que no pueden entrar no pueden ir a un camping, el tema del avión en España, todo ese tipo de cosas que está generando como un clima, ¿no es cierto?
Eh, Ahora, pero esos digamos, sí, atentados que has mencionado, esos ataques, ¿son contra blancos judíos comunitarios o se da especialmente, como dices, en un restaurante, en la calle, en el anonimato? sí, son más de índole privado. No ha habido últimamente atentados, digamos, institucionales, y, digamos, los ataques son más en las redes, en la vida cotidiana. Eh, Eso se nota mucho y hay un clima como muy enrarecido. De todas maneras, vos estabas señalando, y a eso me quiero referir también, a la manifestación, no ayer, sino el sábado, que tuvo lugar acá en mi ciudad, acá en Frankfurt, que hubo, según la policía, que normalmente siempre viste que la policía tiende a bajar, dice casi 11.000 manifestantes que vinieron obviamente de muchas ciudades de Alemania. Es la segunda manifestación de esta naturaleza más grande después de la de Berlín de hace unos días. Eh, de todas maneras, quiero destacar algo. Eh, Esa manifestación se desarrolló en un día que hay una fiesta, la fiesta de los museos acá en Frankfurt, una fiesta que convoca a miles y miles de personas y se desarrolló dentro de lo que cabe con cierta disciplina. Hubo sanciones por haber violado algunas condiciones que había puesto la policía, por ejemplo, frases antisemitas, claramente antisemitas, que estaban prohibidas. Algunos la han pronunciado, fueron separados de la manifestación. Temíamos que pudiesen, que algunos rebeldes dentro de la manifestación pudiesen venir acá a la sinagoga o al centro comunitario. Eso no sucedió. Digamos que dentro, por eso digo, se desarrolló como 4 o 5 horas, marcharon por toda la ciudad y hubo como cierto orden, gracias también obviamente a la intervención de la policía. Pero quiero destacar una cosa, la municipalidad de Frankfurt prohibió la manifestación. Entonces, la justicia levantó esa prohibición, entonces la comunidad, digamos, volvió a impugnarlo en otra instancia y la instancia superior volvió a autorizarlo porque parece ser, por lo que cuentan algunos amigos que entienden más de leyes que yo, Ujú. que ahora estos organizadores formulan las cosas de manera tal que no, para no incurrir en algún tipo de artículo, parágrafo legal que pueda llegar a impugnarlos. Incluso el alcalde, ya te conté, creo que en el último encuentro que tuvimos, el alcalde de Frankfurt es sirio, Ujú. cristiano, Ujú. estuvo en Israel, etcétera, y también se manifestó claramente en contra de la manifestación. Pero la justicia, en nombre de la libertad de opinión y la Ujú. libertad de manifestarse, dio lugar a eso. Eso, digamos, me parece, digamos, es normal que suceda, lo Ujú. cual no quiere decir que a mí me guste y que esté de acuerdo. La comunidad, de Guillermo, hecho, una pidió la pregunta. prohibición de la ¿Es manifestación, verdad ¿no? que la policía dijo que más o menos habían 11.001 personas, digo, en esa contabilidad que habrán hecho, pero y no sé si informaron y hay alguna idea de cuántos de esos 11.000 eran islámicos, musulmanes, porque en Alemania hay una enorme cantidad de migrantes que llegaron musulmanes. Sí, sí, eh, sí, sí, pero no hubo un desglose, por decirlo en términos estadísticos, pero de de acuerdo a cuántos. tu palpitar. A mi palpitar, yo creo que había muchos, no necesariamente islamistas, musulmanes no son islamistas. Una cosa es islamista y otra cosa es un musulmán, una cosa es un judío y una cosa es alguien que, digamos, que comparte las ideas de Kahana. Digamos, son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es un fundamentalista islámico y otra cosa es un Sí. musulmán. No Yo digo calculo que la musulmán mitad. y yihadista para poder, lo que quisiste, digamos, me Sí, parece, un yihadista claro. es un No, digo fundamentalista islamista, musulmanes, ¿no? musulmanes en general, los puse todos juntos en eso. Digo, si dentro de la manifestación había una alta Calculo que más preponderancia musulmana. la mitad, quizás la mitad, pero Ujú. no te olvides que en estos momentos hay una alianza, un contubernio, para decirlo bien en castellano, ¿no? Una alianza horrorosa entre esos grupos
y gran parte de la izquierda no democrática. Por lo tanto, había muchos alemanes, como dicen acá, Bio-Deutsche, o sea, alemanes biológicos, que participaron también de esa manifestación. De hecho, la señora Sarah Wagenknecht, de este grupo populista de izquierda-derecha, que todavía no sé en qué esquina ubicarla, está convocando para Berlín, para dentro de 2 semanas, una manifestación monstruosa con músicos, etcétera, etcétera, contra Israel. Es decir, es una Guillermo, cosa ¿hay terrible. miedo en la comunidad judía en Alemania? Sí, digamos, hay miedo, pero la vida continúa. Realmente la comunidad, como siempre te cuento, es muy activa. Evita de todas maneras este sesgo de, digamos, de atribuir el odio antisemita solo a la inmigración musulmana, como mucha gente lo está haciendo, sobre todo en la ultraderecha israelí, si me permitís, yo creo que eso también hay que mencionarlo, que se habla todo el tiempo de invasión musulmana en Europa y eso para mí no cuenta. Ese no es el problema central. Acá la mayor parte de los delitos antisemitas claramente, digamos, o sea, delitos claros son de la ultraderecha. Que hay un ambiente con los sectores islamistas no cabe la menor duda. Eso está pasando y me parece realmente triste lo que está sucediendo. Creo que eso hay que decirlo. No es la presencia de musulmanes lo que está definiendo el odio antijudío. Eso también contribuye, pero me parece que son sobre todo los sectores de la ultraizquierda, los sectores antisionistas, los que están Próxima más pregunta. contribuyendo. Próxima pregunta. Ahí hiciste alguna disquisición que quiero tocar. ¿Se trata de manifestaciones antisionistas, anti-israelíes, en contra de la guerra que está viviendo Israel con el Hamas, o se trata de antisemitismo? Es verdad que a veces el límite es difícil de poder marcar, pero quiero tu impresión al respecto en Alemania y en Europa en general. Bueno, yo creo que habría que hacer diferencia de esto. Yo creo que hay todas las manifestaciones que, digamos, que estamos viendo tienen un tono antisemita. Hay gente claramente antisemita, digamos, todo aquel que invalide la existencia de Israel, de hecho, digamos, no cabe la menor duda que es antisemita. Eh, eh, pero hay algunos sectores, digamos, que honestamente creen que Israel está haciendo las cosas muy mal, pero no se manifiestan en ese tipo de grupos. Estos grupos no diferencian para nada. Hay realmente una fractura brutal en estos momentos. Hay mucha gente que incluso, no te olvides que estamos hablando de Alemania, en Francia, España, Italia, la gente habla con menos, digamos, en forma más libre al respecto. En Alemania todavía se cuidan, sobre todo los alemanes, no los musulmanes y no los extranjeros, porque, digamos, vienen de otras culturas y otra tradición. Está Pero yo penado en creo que sí, Alemania ser antisemita. Alemania está penado en Alemania y aparte, si vos me preguntás, ¿tienen una connotación antisemita las manifestaciones? Yo diría que en parte sí, eh, digamos, prejuicio, por resentimiento, por odio y por mucha ignorancia, como siempre, ¿no? Es decir, ¿Neonazis es muy difícil. participan? Los neonazis en ese tipo de manifestaciones no, porque creo que los neonazis odian más a los árabes que a los judíos. Mira, Lo claro. digo, lo digo de una forma cínica, perdón, que me Hoy ría, hoy pero tienen más extranjeros, por decirlo así, del mundo justamente árabe que del mundo judío, eso está claro. Y eso está claro. Nosotros somos minoría absoluta acá en Alemania, absoluta. No llega, yo diría, exagerando, 150.000 judíos y hay 6 millones de musulmanes, por favor. mm, No vas a comparar. ¿qué pasa con los intelectuales, Guillermo, en Bueno, Alemania? eso es lo más triste para mí, te lo digo honestamente, que islamistas o gente, digamos, venida de otros países sin ningún tipo de cultura y con, digamos, o con una cultura antisemita se manifiesten así, uno lo puede entender. Lo que no puede entender, el silencio, eso es lo que más molesta. El ruido que produce el silencio de muchos intelectuales que cuando critican lo que está pasando en Gaza,
que es, digamos, es legítimo criticarlo, no hacen mención a la existencia de los rehenes, no hacen mención a la existencia de Hamas y no hacen, digamos, no hablan del 7 de octubre. Entonces, no es eso, digamos, deslegitima de algún modo la crítica. Es decir, yo no tengo un problema, yo también critico a Israel, pero no me olvido cómo empezó este asunto. O sea, que una cosa, o sea, yo creo que hay que diferenciar mucho. Y es muy difícil diferenciar en Cuan- una situación tan polarizada. Cuando pregunto por los intelectuales, agrego ahora los medios de comunicación. ¿Cómo se manejan? Bueno, eso está muy dividido, está muy dividido. En general, los medios son muy cuidadosos, mucho más cuidadosos que en otros países. Yo te doy un ejemplo. Carta de lectores, incluso El País, que no hay ningún tipo de moderación. Cualquier nazi puede escribir cualquier barbaridad, incluso utilizando términos soeces, groseros, y cualquiera se manifiesta. Y acá sería impensable e imposible que suceda algo así. La prensa en general es pro-Israel, hay medios mucho más, digamos, cercanos al gobierno actual de Israel, como toda la prensa Springer, del Bild Zeitung y Die Welt, que para mi gusto es muy indiscriminadamente pro, casi, digamos, filosemita ciego, que también molesta un poco, y después tiene los medios liberales que critican, pero digamos, en un grado aceptable. Pero en la televisión ahí no. Había una corresponsal en el Canal 1 de televisión, una mujer, para mí realmente desagradable, muy sesgada su opinión, y por suerte últimamente no aparece. Me parece que la cambiaron porque hubo mucha crítica, mucha protesta. Guillermo, la última, agradeciéndote como siempre. Es verdad que, bueno, Europa es tan pequeñita que en realidad parece que es un barrio al lado del otro para nosotros que conocemos estas distancias. La pregunta es, claro, cada ciudad, cada país tiene sus particularidades. Alemania, la carga histórica que tiene y su particularidad, incluso en relación a los migrantes que llegaron a Alemania. Ah, pero ¿cuánto del ambiente que hay en otros países? Hablaste de España y hablaste de Italia y podemos hablar de Francia, Inglaterra. ¿Cuánto de ese ambiente donde se ve lo que se está viendo de expresiones tan antisionistas, tan antisemitas, va tocando también a Alemania y cuánto se vinculan todos esos movimientos, por decirlo así, a nivel europeo? Hay un clima generalizado, pero como vos mencionás, Alemania por la historia particular que tiene, digamos, está todo un poco más morigerado de algún modo. En algunos casos hay países que son desembosadamente antisemitas y antisionistas. El caso, por ejemplo, España, digamos, ahí no tiene ningún tapujo. En Francia en muchos aspectos también. Acá en Europa del Este también, por supuesto, en Alemania lo hay y muy fuerte, pero está como mucho más controlado y hay unas, lo que siempre destaco, a pesar del silencio en muchos sectores, que hay una sociedad civil que condena. Si alguien se atreve a decir una barbaridad, hay enseguida respuesta y eso es lo importante. Es decir, que no hay un viva la pepa. Eso es lo importante. Me La, parece que eso es lo más importante. la sociedad civil, los intelectuales, ¿los incluís ahí? Algunos intelectuales sí, algunos intelectuales incluso ayer el Tageszeitung, que es un diario de Berlín de izquierda, cercano a los verdes, pero de izquierda liberal, ojo, donde, digamos, sacaron una nota muy crítica por la actitud de la juventud socialdemócrata de echar a la gente de la Shomer Atzair del movimiento. Los Falken, vos sabés que es una cosa terrible. La Shomer Atzair, el movimiento juvenil de la izquierda sionista, era parte de la Internacional Socialdemócrata, de la Juventud Socialdemócrata, y fueron ahora por el tema expulsados. Y el Tageszeitung de Berlín, sacó una nota muy crítica realmente. Y eso, digamos que uno como que le reconforta de ver que hay un medio
Mm. y saca una cosa así y critica Sí. algo que realmente es escandaloso, Por ¿no? eso, digo, por un lado eso, por otro lado el escándalo, lo que significa Por que hayan supuesto, sido por expulsados. supuesto, La por última, supuesto. agradeciéndote como siempre, la misma le hice hace un rato a una referente en España hablando de este mismo tema. ¿Te Mm. parece que el día después, que estamos esperando hace demasiado y esperemos llegue pronto, de la finalización de la guerra, cuánto de esto va a quedar ahí como parte de esa realidad y cuánto se va a evaporar o calmar? Yo soy bastante escéptico, tengo bastante miedo, creo que esto va a dejar secuelas muy profundas y no sé hasta qué punto esto va a poder ser, digamos, removido. Pensá que, que esto existía antes, esto simplemente fue un disparador, estructuras que existen. Quizá va a haber que buscar otras, digamos, otras curitas, otros apósitos para calmar la cosa, pero el sustrato queda. Yo, en ese sentido, yo no creo que haya grandes posibilidades de cambio frente al resentimiento. En una época pensaba más en el tema educativo como una herramienta positiva. Todavía soy optimista en cierta manera, pero no tanto quizá, Guillermo, realmente. como sabemos, no podemos perder el optimismo. A pesar de todo, No, de ningún modo, la esperanza sigue siendo la que nos tiene que guiar, incluso en los por momentos supuesto. más terribles. Agradecerte Por como supuesto. siempre, seguimos atentos a todo lo que pasa y todo lo que entiendas que es importante compartir. Por favor, estamos aquí siempre para acompañar, en este caso en un mundo globalizado, pero donde en Europa la fiebre es alta, muy alta y muy peligrosa. Abrazo grande y mejores noticias. Exactamente, mejor es así. Chao. Guillermo Atlas, pasando por Pensando las Noticias.